Hoy es día miércoles 30 de diciembre, se está terminando el año, pero qué alegría tenerlos con nosotros en la Iglesia al Aire. Bienvenidos, apreciados amigos, estimados hermanos, y una bienvenida especial para la Asociación Noroccidental. Gracias, hermanos, porque noche a noche están conectados y hoy sé que juntos disfrutaremos el mensaje que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Amado Dios, en esta hora te agradecemos porque nuevamente el programa La Iglesia al Aire está llegando a diferentes partes del territorio acá en Honduras y a muchas partes del mundo también. Señor, nos has hablado noche a noche y estamos seguros que esta noche nos hablarás otra vez a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Oramos para que el Espíritu Santo impresione nuestras mentes y juntos, oh Dios, podamos tomar decisiones para hacerte más fieles cada día, porque queremos un día estar contigo y nunca más separarnos. Háblanos a través de tu siervo. Lo rogamos en Jesús. Amén. Nuestro servicio de canto noche a noche ha constado de 2 cantos y esta noche también no será la excepción. Estaremos alabando a Dios con el himno 186. Hace años escuché. Vamos a participar juntos de ese himno y también del himno número 14. Engrandecido sea Dios. Alabemos juntos al Señor. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confiad pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está.
Gracias porque hemos estado atentos a cada uno de los mensajes noche a noche y hoy tenemos un nuevo mensaje cantado. Tenemos un lindo especial con el cual adoraremos a nuestro Dios y nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser completo también será deleitado con la música especial de esta hora. Escuchémoslo. Si tan solo mi pueblo se entregara de verdad, con corazones dispuestos para hacer mi voluntad, yo sé que si en ellos hubiera una entrega total, todo podría cambiar. Yo abriría las puertas del cielo y derramaría mi amor y verdad. Lluvia caería sobre su desierto, sin mi pueblo se entregara de verdad.
Continuamos con nuestra serie Las Cartas de Jesucristo, 7 mensajes de bendición. Este día, esta noche, esta hora, estaremos escuchando la palabra de Dios a través de los labios del pastor Jorge Wilfredo Ríos, uno de nuestros apreciados pastores de la Asociación de Comayagüela. Juntos escuchemos la voz de Dios a través de su palabra y a través de su siervo. Bendiciones nuevamente. Llegamos a la mitad de nuestra semana de estudio, llegamos a la mitad del camino y agradecemos a Dios porque a mí me permite comunicarme con usted y agradecemos también porque usted desde su lado está hoy todavía estudiando junto con cada uno de nosotros. Seguimos entonces con nuestro estudio de las cartas de Jesucristo, 7 mensajes de bendición para nuestra vida. Hoy entonces, mis amados hermanos, hablaremos de la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, comienza el mensaje. Un dato interesante, curioso, es que la más larga de las 7 cartas va dirigida a la menos importante de las 7 ciudades. Es inversamente proporcional. No tenía ninguna significación religiosa, no tenía ninguna significación política especial esta ciudad. Sin embargo, Dios decide mandar una carta a esa iglesia. ¿Y qué carta? Y ya se van a dar cuenta ustedes el periodo histórico al que representa esta ciudad, esta iglesia. La ciudad en realidad tenía un punto que la destacaba y es que se jactaba de un templo especial que dentro de esa región estaba dedicado a Apolo, el dios Sol. Y en muchas de sus representaciones, como usted las puede ver ahí, o se le representaba rodeado de luz o con destellos o detalles de fuego, siempre con una aureola como la luz del sol acompañándole entre caballos, pero su representación tenía que ver con luz y fuego. Curiosamente, Jesucristo se presenta a esta iglesia de la siguiente manera: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. En otras palabras, si esa iglesia tenía un Dios que era representado con luz, con fuego, llamas, con la luz del sol, entonces Dios se presenta como el que verdaderamente tiene esas características, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y así comentamos. ¿Qué le dijo el Señor entonces a esta iglesia? Vea, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Es decir, esta iglesia había tenido una historia en la que quizás su principio no había sido tan bueno, pero las últimas obras que estaba haciendo eran mejores que las primeras. Esta iglesia se le da el consejo y dice: yo conozco tus obras, conozco tu amor, fe, servicio, tu paciencia. Exteriormente, la iglesia, cualquiera que llegaba a esa iglesia era fuerte y floreciente. Cualquiera que llegaba se quedaría impresionado con su abundante energía, su generosa liberalidad, su aparente firmeza. Pero a pesar de todo, faltaba algo muy especial en esta iglesia, que ya lo vamos a descubrir. Mire lo que dice el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, porque no quiere arrepentirse de su fornicación. Hay una discusión entre los estudiosos de la Biblia y específicamente entre los que estudian escatología y han dedicado su tiempo al análisis de Apocalipsis de si esta mujer era literal o no. Hay una tremenda discusión. Lo que sí vemos es que desde las cartas anteriores vemos que están entrando nuevos movimientos religiosos a cada iglesia. Hablamos de los nicolaitas, hablamos de la doctrina de Balaam, pero aquí se dice que hay una mujer que se dice profetiza y que está seduciendo y enseñando a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Que si ustedes recuerdan, cuando se hace el concilio en Jerusalén, lo único que se le decía a las personas, a los nuevos creyentes que se iban agregando, es que debían de tener cuidado de no comer cosas sacrificadas a los ídolos ni participar en ese tipo de ceremonias. Entonces parece que esta mujer estaba enseñándole a los cristianos de esa ciudad que no había problema, que se podía participar en ese tipo de ceremonias y seguir siendo cristianos. John Paulin, en su libro Las 7 claves de Apocalipsis, nos hace una acotación que es muy importante a esta altura.
En Apocalipsis no hay citas textuales del Antiguo Testamento, solo alusiones y ecos. Es el término que se usa en teología. En otras palabras, el autor de Apocalipsis toma algunas palabras que aluden al Antiguo Testamento y algunas ideas elementales de otro lado. Entonces, para entender realmente el libro de Apocalipsis, necesitamos conocer a fondo el Antiguo Testamento y por qué se menciona a Jezabel. Fíjense que no es coincidencia la aparición del nombre Jezabel en esta iglesia, y para comprender el mensaje a Tiatira es necesario comprender la historia original. Si usted recuerda, esta mujer fue el instrumento que Satanás utilizó en una parte de la historia de Israel para contaminar la verdadera religión y casi acabar con la verdadera religión de Israel. Esta mujer se casó con el rey Acab, y al ser una mujer de temperamento más fuerte que su marido, realmente, aunque Acab representa el poder político, quien tomaba las decisiones finales y usaba ese poder político era el poder religioso de esta mujer, al punto que trajo sus dioses, tuvo en su casa, en su castillo, los falsos profetas que le ayudaron a multiplicar la falsa religión que había, a tal punto que de los millones de judíos, según la carne que existían, usted recuerda la plática que Jesús tuvo con Elías, solo habían quedado 7,000, y esto es preocupante. El Israel visible aparentemente adoraba a Dios, tenía una religión mezclada, pero de los millones de judíos, según la carne que existía, Dios reconocía en los registros celestiales nada más 7,000, y en esta iglesia sucede algo bastante similar en este periodo. Entonces se menciona a Jezabel porque parece que el papel de la Jezabel original en el Antiguo Testamento lo estaba tomando esta miembro de esta iglesia, al punto que estaban desviando a la iglesia y estaba haciendo que muchos cristianos pensaran que comer comida sacrificada a los ídolos o participar de las ceremonias que se hacían en los gremios mercantiles de aquellos tiempos, como lo explicábamos en un tema anterior, no era ningún pecado y que sí podían transigir. Tristemente, en esta iglesia ya el mal se había infiltrado en Pérgamo, pero la situación empeora con Tiatira. El mal ahora impregna cada área de la iglesia, porque esta mujer que Jezabel ha llevado a fornicar, ha llevado a adulterar con ídolos a la mayoría de los miembros de la iglesia. ¿Cuál fue el pecado de esta iglesia? Se le acusa porque aquí adentro, cuando analizamos el mensaje de Jesús, hay indiferencia y pasividad. No se levantó la voz frente a las falsas doctrinas que se comenzaron a establecer. Parece que nadie en esa iglesia, por lo menos de acuerdo a lo que el mensaje enseña, estuvo en la capacidad de ponerle un alto a esta mujer que estaba llevando a la iglesia en una dirección que no era la correcta. Fíjese que es interesante porque en griego su pecado es el de contemplar sencillamente a la impostora sin alzar la voz de protesta, es decir, dice permites a esa mujer. El verbo es afíeme, que significa en español, puede tener diferentes significados, permitir, dejarlo así, tolerar a esa mujer. En otras palabras, el error de esta congregación fue guardar silencio en el momento cuando debían hablar, de no hacer nada cuando debían actuar. Tristemente eso pasó en esa iglesia y la idolatría entró. La gente, las personas comenzaron entonces a meterse en los gremios comerciales, comenzaron a perder lo que los hacía distintos y lógicamente perdieron la espiritualidad y se hicieron poderosos económicamente. Esa falsa profetisa, bueno, podríamos decir a este punto, y que algunos comentaristas así lo dicen, que Jezabel era la líder de un movimiento que promovía el compromiso con las normas del mundo con una influencia persuasiva. En otras palabras, les enseñaba a los miembros de esa iglesia que no había necesidad de sufrir por ser diferentes, que ellos podían tener lo mejor de los dos mundos, la vida espiritual, pero también involucrarse, aunque eso tuviera el hecho de ver que tenían que de alguna u otra forma bajar la norma para poder seguir con los comercios que ellos mantenían. Ella animaba a los demás cristianos a participar en actividades asociadas con los gremios mercantiles, que a menudo involucraba comida sacrificada a los dioses paganos, había bebida en esas ceremonias y había inmoralidad sexual. Las fiestas que habían de esos gremios mercantiles o sindicatos, como le llamamos hoy, es que para poder formar parte, ya sea de los que eran artesanos en madera, de los que trabajaban en metal, de los que vendían telas, realmente sus ceremonias 1 o 2 veces al año, ellos tenían un dios asignado a su negocio, un dios pagano que tenía un templo y una fiesta. Entonces las fiestas anuales se hacían en ese lugar en donde se elegían, como quien dice, las juntas directivas, donde se daban los permisos para poder laborar en ese tipo
tipo de oficios. Esta mujer le enseñó al pueblo de que sí se podía participar de eso y que no era pecado, y engañó a muchas personas. Pero vean qué interesante lo que Jesús le dice a esta mujer y sus seguidores. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Vean ustedes que lo que estaba pasando en esa iglesia era delicado. Esa mujer que había tomado la batuta de la iglesia, al igual que la Jezabel original, a la cual también sus hijos murieron después de que ella murió, también se le dice, miren, le he dado tiempo para que se arrepienta, a sus seguidores también, pero no quiere arrepentirse. Note usted que a pesar de la gravedad del pecado que había en esa iglesia, el Señor abrió una puerta de salvación en los términos que Él pone, no en los términos que la gente quiere. Pero es interesante la misericordia del Señor. Ahora, como les decía yo, proféticamente en la iglesia anterior que estudiamos, la iglesia visible está poco a poco dejando de ser la iglesia del Señor, y ahora hay un concepto de remanente, y aquí se va marcando cada vez más. Hay un mensaje para los que están siguiendo a Jezabel. Hay un mensaje para los que están mezclando la idolatría con el cristianismo, y luego ahora, y les dice, señores, les abro una puerta, pero si no les voy a pagar a cada uno según su obra. Y caemos al versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Mire qué interesante. En esa iglesia tenemos a la mayoría de personas que habían conocido la profundidad de Satanás, pero la Biblia nos invita a que conozcamos las profundidades de Dios, a que nos metamos de cabeza en lo que Dios es. Y aquí en este punto de la historia hay dos grupos severamente marcados: aquellos que están completamente sumergidos en el mundo del enemigo, y aquellos que a pesar de las dificultades y la presión siguen manteniéndose fieles a Dios. Y para ellos el Señor les dice, no hay otra carga. El lenguaje aquí se relaciona con la conclusión del decreto del concilio en Jerusalén, donde a los nuevos creyentes gentiles se les pidió lo siguiente: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, que eran las cosas básicas que eran comunes en el mundo pagano y eran normales para los gentiles, pero al adoptar el cristianismo se les pedía que se apartaran de esas cosas. Entonces se le recuerda aquí al pueblo, a esa iglesia que estaban divididos en dos, los que seguían a Jezabel y los que seguían el consejo de Jesús. ¿Qué pasó en esta iglesia? Es interesante, en esta iglesia se pasó de tener lobos entre ovejas a tener unas pocas ovejas entre los lobos. Tristemente, esta iglesia poco a poco estaba dejando de ser la iglesia de Dios. La iglesia visible en este punto de la historia ya no más era la iglesia de Dios, sino aquella iglesia, la invisible, la que no se miraba. ¿Qué representa la iglesia de Tiatira? ¿Qué etapa de la historia de la iglesia representa? Aquí y ahora entramos a la iglesia de la Edad Media, la era del oscurantismo. ¿Qué le pasó a la iglesia en ese tiempo? Bueno, igual que a la iglesia de Tiatira, donde una mujer falsa profeta tomó el control. Es interesante lo que en el libro Secretos de Apocalipsis, Jack Duncan dice. En este tiempo, tomando en referencia ese tiempo de la iglesia de la era medieval, la gente puede sustituir sus propias voces por la de Dios. Las tradiciones y las instituciones pueden prevalecer sobre la verdad que les dio origen. Cuando los seres humanos y las instituciones toman el lugar de Dios y de la verdad, el resultado siempre es el mismo: la intolerancia y la persecución. Esas llegaron a ser las características de la iglesia de Tiatira, la iglesia del medioevo. Aquí la iglesia que antes era perseguida hoy tiene poder y es la que persigue. Todos aquellos movimientos religiosos, todos aquellos países, todas aquellas costumbres, incluso las paganas, todas las que no concordaban con lo que se enseñaba que era la iglesia en aquel tiempo, tristemente fue perseguida y de diferentes maneras se les impuso. ¿Qué sucedió en la iglesia de la Edad Media? Era la iglesia de la Inquisición y las cruzadas, en donde en el nombre de Jesús murieron millones de personas, en donde se pretendía que la gente
bajo aquel versículo de Jesús, fuérzalos a entrar. Se torció entonces la sana doctrina, donde la voz y las ideas de hombres se impusieron y se enmascaró la codicia de muchos de esos dirigentes de ese tiempo y bajo la máscara del cristianismo, bajo una envoltura del cristianismo, y entonces murieron millones de personas que no pensaban igual que lo que pensaba la iglesia en aquel tiempo. Tristemente, la historia humana nunca ha sido testigo de persecuciones tan prolongadas y sistemáticas. La iglesia entonces comienza a luchar en contra de sí misma, porque aquellos pequeños grupos que no seguían a Jezabel, a la Jezabel espiritual que engañaba, aquellos pequeños grupos que seguían manteniendo la sana doctrina, fueron perseguidos, fueron declarados herejes. Las naciones en ese tiempo fueron conquistadas para la institución cristiana y no para Cristo. Tristemente, la soberanía de la iglesia sobre el Estado quedó marcada en ese tiempo. Cristo, que le dijo a Pilato y a aquellos dirigentes religiosos o políticos que le preguntaban si él quería ser reino de este mundo, y se acuerdan ustedes la respuesta que dice: mi reino no es de este mundo, sus enseñanzas se olvidaron. Y ahora entonces los dirigentes de la iglesia en este tiempo de la Edad Media, que pretendían representar a Jesús, ahora ellos se tomaban la prerrogativa y se llenaban la boca diciendo que ellos quitaban y ponían reyes. Tristemente, el Estado se sometió a la iglesia, algo que no estaba dentro de la voluntad de Dios. Así como Acab se sometió a esta mujer Jezabel, y entonces a través de la falsa religión pudo usar los poderes políticos y los ejércitos, ahora los poderes religiosos tenían sometido al mundo y perseguían. Al tiempo, aquí en la Edad Media, al tiempo que se diluye la verdad, también comienza una campaña para someter por la ignorancia, por la fuerza o a través de lo que se conoce como terror teológico al mundo conocido de la época. ¿Por qué la iglesia en este tiempo quiso someter al mundo a través de la ignorancia? Como les decía, los cultos se dejaron de hacer en el idioma del pueblo. Ni los sacerdotes en muchos lugares tenían acceso a las escrituras. No habían copias de las escrituras, o muchas de ellas estaban guardadas o reservadas. Pero el pleno del clero, de los que tenían que instruir al pueblo, tenían que echar mano más de las tradiciones que estaba desarrollando la iglesia que de la escritura como tal. Por eso aprendieron a someter al mundo de aquel entonces a través de la ignorancia, a través de la fuerza con las cruzadas. Había una mezcla de conquista política con conquista religiosa, que nosotros en América lo experimentamos. Y también lo que se conoce como el terror teológico, es decir, se comenzaron a desarrollar doctrinas como la del infierno, donde se le enseñaba a la gente que si no obedecían, si no se sometían a lo que enseñaba la iglesia de aquel entonces, iban a arder por los siglos de los siglos en un fuego, sintiendo la furia de un Dios que estaba hecho a la manera de ellos y a la conveniencia para someter a las personas a través de estas cosas. Tristemente, por eso le conocemos o le llamamos la época del oscurantismo, porque el cristianismo perdió la llama de la verdad de Dios para buscar sus propios propósitos. Mario Veloso, en su libro Apocalipsis y el fin del mundo, que también es un comentario de Apocalipsis que se recomienda que usted lo pueda conseguir, este es el tiempo cuando las doctrinas cristianas sufren la mayor transformación de su historia. El evangelio de la salvación por la fe en Cristo se cambia por una doctrina de salvación concentrada en obras ejecutadas por el ser humano. Es decir, le enseñaron al hombre que tenía que hacer penitencias, que tenía que caminar de rodillas, que tenía que sangrarse. Los sacerdotes se mutilaban, se lastimaban para poder ganar el favor de ese Dios airado. A la gente se le hizo olvidar de que había un Dios amante que había abierto las puertas del santuario para poder interceder por ellos, y que el anhelo de Dios era siempre estar con ellos, perdonarlos, salvarlos y transformarlos. Todo ese conocimiento fue velado en ese tiempo. El sacerdocio divino de Cristo en el santuario celestial y el sacerdocio de los creyentes se cambian por un sacerdocio intercesor humano que usurpa, para simple seres terrenos, los poderes espirituales de exclusiva propiedad divina. Y eso fue lo que pasó. Se le enseñó a la gente que necesitaba, a través de un hombre, el poder llegar a Dios, que necesitaba confesarle pecados a un hombre, cuando la Biblia enseña que tenemos acceso a Dios. Cuando Cristo dijo: nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Y a la gente se le educó bajo el terror de un Dios que odiaba, que castigaba, y se perdió tristemente. Así como Israel perdió de vista a ese Dios de amor, a ese Padre, y tuvo que venir Cristo, entonces durante la Edad Media también la iglesia volvió a ese mismo oscurantismo donde se perdió la visión de Dios porque la gente no tenía acceso a la Escritura. La iglesia cada vez se hizo más rica y más poderosa,
y quizás uno de los monumentos que refleja exactamente ese periodo de la iglesia apartado de Dios es este edificio que tardó más de 100 años en ser construido. Un edificio que no representaba realmente el amor a Dios, sino el deseo de las personas de demostrar que podían imponer por la fuerza su religión y tener un edificio que mostrara el poder y la mano dura que podían ejercer sobre diferentes pueblos. A personas con grandes necesidades, bajo diferentes engaños, se les pidió que dieran limosnas, donativos para construir este templo, esta iglesia cada vez más grande, grande y grande. 100 años, más de 100 años en ser construida. Hay un evento bien interesante, donde uno quizás de los paladines que más dinero consiguió en cierta porción de Europa fue Johann Tetzel. Este hombre tenía una frase, él salió a vender lo que se conocía como indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? Una indulgencia era un documento donde esta persona y otros personajes llegaban a los pueblos y les decían si sus familiares murieron perdidos, borrachos, eran asesinos y todo, con una ofrenda que usted dé para la construcción de la Basílica de San Pedro, usted puede salvar el alma de esa persona. Noten ustedes cómo las doctrinas previas que se trajeron, las doctrinas engañosas que se trajeron del mundo grecorromano, ahora insertadas en la iglesia, están siendo usadas como mercadotecnia, como una doctrina y una teología del terror frente a las personas, y se le estaba enseñando una manera distinta de salvar a las personas que solo era por medio de Jesús. Las frases que usaba él las tenemos recogidas hasta el día de hoy. Por ejemplo, él decía en sus discursos: tan pronto como el dinero cae en la caja, el alma salta del fuego del purgatorio al cielo. Una moneda, enseñaban aquellas personas, sacaba un alma. Ya no era el sacrificio de Jesús, ya no era la sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero la gente que era ignorante en aquel tiempo, porque se le había velado, se le había quitado el privilegio del acceso a Dios, del acceso a la Escritura, así se le robó el dinero a la gente por meses y por años. ¿Qué pasó en la Edad Media? La iglesia que pretendía ser dueña del legado apostólico, porque así se llamaron ellos, fue la que más se alejó de las enseñanzas de los apóstoles. Cuando usted revisa las doctrinas que la iglesia tenía en ese tiempo y que perduran muchas al día de hoy, y usted le cuestionaba y les decía: ¿eso era lo que enseñaban los apóstoles? ¿Dónde está en la Escritura eso que usted enseña? El refugio era la ignorancia de las personas, porque así se trabajó y simple y sencillamente se decía: eso es lo que la iglesia enseña, eso es lo que la tradición por años ha dicho, y la tradición llegó a sustituir lo que era el fundamento de la palabra de Dios en ese tiempo. ¿Qué más características tenía la iglesia de la Edad Media, a la que representa Tiatira? El reinado de Jezabel es característico de la iglesia de Tiatira. Ahora, en ese tiempo, la herejía se ha vuelto oficial y coincide con el poder de élite de la iglesia. La iglesia ahora se ha establecido como un poder político y se viste con vestiduras reales. Ya hoy los dirigentes de la iglesia no eran personas que se mantenían solas, como Pablo, que tuvo el coraje de decirles: señores, cuando yo nunca he necesitado nada de ustedes, siempre trabajé con mis manos cuando estuve en medio. Pablo, los apóstoles siempre trataron en su trabajo, por la naturaleza y por la iglesia naciente en ese tiempo, usted los ve que nunca fueron una carga para la iglesia, pero hoy los dirigentes eran intocables. Así como el maestro aquel que un día le dijo a alguien que quería seguirlo: mira, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza bien anoche. Ahora entonces los representantes de aquel Jesús, de aquel maestro, no viven en la pobreza, viven en grandes palacios, han perdido el contacto con la iglesia. Eso fue lo que pasó en el tiempo de la Edad Media. Ahora bien, pasamos a un punto, porque el libro de Apocalipsis, dentro de sus diferentes capítulos, tiene muchos quiasmos. El quiasmo es una figura del lenguaje hebreo que se trajo también hacia el hebreo, que es como una forma de flecha, es decir, algunas palabras claves nos van dando elementos para poder saber cuál es el punto central. Y Dios escogió 7 iglesias, el número 7, aparte de tener un simbolismo en Apocalipsis, porque si usted ve ahí en el gráfico que le estoy enseñando, las primeras 3 iglesias apuntan a cierto aspecto importante de la historia. Pasamos por Éfeso, por Esmirna, por Pérgamo y apunta a Tiatira. Es decir, las 7 iglesias tienen su clímax, o el propósito de esta porción de la Escritura es llegar a Tiatira. Apocalipsis cuenta con varias estructuras de quiasmo, un recurso literario usado para resaltar el punto central e importante de una sección. Dios quiere apuntar a este periodo histórico a nivel profético, porque Tiatira encaja en una etapa crítica de la profecía. El tiempo de Tiatira, que es la Edad Media,
caja exactamente con algo que habló Daniel. Daniel dijo que iba a haber una sucesión de bestias que representaban o representan diferentes imperios a lo largo de la tierra, diferentes poderes políticos. Pero el último del que habló Daniel, sobre él, que caza en esa época de Tiatira que estamos hablando, Daniel 7:23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Que está hablando sobre el imperio romano, un imperio diferente a todos, y que ese imperio después se iba a dividir en diferentes reyes, pero iba a surgir un pequeño elemento que iba a tomar el control de lo que un día fue el imperio romano. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y después de ellos se levantará otro, note, otro reinado, otro gobernante, otro dirigente, el cual será diferente de los primeros reyes, y a 3 reyes derribará. Este nuevo movimiento religioso que iba a tomar todo lo que Roma fue en un momento, se le describe como un cuerno. ¿Y qué características iba a tener? Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Este periodo de la iglesia de Tiatira corresponde al gobierno de este cuerno que surgió de esa bestia que representaba el imperio romano. En Apocalipsis 12 también se dice que hay un dragón que persigue a la iglesia y que persigue a sus descendientes. Y curiosamente, en Daniel 7 se usa la fórmula tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en Apocalipsis se usa tiempo, la mitad de un tiempo y tiempos, que es lo mismo. Y se habla de 1260 años, que es el mismo periodo donde el verdadero pueblo de Dios, no la iglesia visible que se mira, no los edificios, no la que quita y pone reyes en esa época, sino aquel pequeño remanente que no siguió a la Jezabel de Tiatira, que tampoco está siguiendo lo que dice la aparentemente iglesia de Dios, que es poderosa en ese tiempo. Ese pequeño remanente escondido de fieles a lo largo de la historia en diferentes países fueron perseguidos. La iglesia de la Edad Media, desde la perspectiva de Apocalipsis, es interesante, porque usted ve el capítulo 12, nos aparece una mujer pura, pero esa mujer no vuelve a aparecer, al contrario, pasa el capítulo 12 donde es perseguida, luego el 13 que aparece otra vez las nuevas bestias que Satanás va a usar, los nuevos imperios que el enemigo va a usar para atacar al pueblo de Dios. Pasamos por el capítulo 14, 15, 16, llegamos al 17. La mujer del 12 no vuelve a mencionarse. La siguiente mujer que aparece es una gran ramera subida sobre una bestia. Así como Jezabel utilizó el gobierno, el poder político que Acab tenía, ahora aparece una mujer subida sobre una bestia que representa los reinos de determinados puntos de la historia. Un instrumento de Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Tiatira, lo que sucede en ese tiempo con la iglesia, es el mismo proceso que describe Apocalipsis, ese proceso donde la que un día fue la iglesia pura, el cristianismo, fue perdiendo lo que la hacía especial, fue metiendo doctrinas que no eran correctas, fue tomando papeles sociales y políticos que no era el plan de Dios que pasara para ellos. En resumen, si hablamos de la Edad Media y cómo el libro de Apocalipsis desarrolla cómo el cristianismo, cómo la iglesia visible se fue apartando de la verdad, encontramos la historia original en Israel, la Jezabel de Israel. Luego tenemos la Jezabel de Tiatira y pasamos a la gran ramera de Apocalipsis, que es donde se encuentra el cumplimiento pleno, todo ese desarrollo, toda la explicación que se da del capítulo 17 en adelante. Esta iglesia de Tiatira es básica en este bosquejo que Apocalipsis nos quiere mostrar, para que nos demos cuenta que lo que le pasó al cristianismo en la Edad Media, por todo lo que hizo, por toda la mentira que dejó entrar, porque se dejó gobernar por Satanás, tristemente hubo una necesidad de que Dios levantara un remanente visible nuevo, porque la iglesia visible que había hasta entonces perdió su lugar, olvidó su papel, se mezcló con el enemigo, el mundo y sus falsas enseñanzas. Pero en ese tiempo de Tiatira, el tiempo de la Edad Media, sí es cierto, fue el tiempo de Jezabel, donde la iglesia realmente no representaba a Dios, pero también era el tiempo de los 7000. El tiempo del remanente fiel. Incluso dentro de la iglesia de Tiatira, aunque muchos estaban siguiendo a Jezabel, muchos hombres y mujeres permanecieron fieles y no conocieron las profundidades de Satanás. Es cierto,
Muchos sacerdotes, muchos dirigentes de iglesia participaron en el engaño de las masas de países enteros para someterlos al poder de la iglesia en la Edad Media. Pero también en ese tiempo hubo muchos sacerdotes, muchos clérigos nobles, muchos reyes que no estaban interesados en los beneficios que la iglesia daba. Hombres piadosos, usted puede buscar más información. También es el tiempo de Francisco de Asís, un impacto de un sacerdote que, como todos, que no eran perfectos, no eran seres humanos infalibles, pero que dieron un aporte al cristianismo y a las personas con necesidades inigualable. También fue el tiempo de Luis, un rey francés que se le llamó el Santo después, que fundó muchas de las primeras escuelas, hospitales y universidades, que tuvo una labor muy importante. No todo era malo en ese periodo, pero era muy poco, era ese pequeño remanente. También al final de ese tiempo, si usted recuerda, Dios le dice a la iglesia: tus obras finales son mejores que las primeras, porque al final de este periodo de Tiatira, al final de la Edad Media, comienza un tiempo de cambio y de reforma. Se comenzaron a levantar voces en contra de todo lo que estaba sucediendo, aunque sea en el tiempo final. Recordamos a Pedro Baldo en Italia, a Juan Wycliffe en Inglaterra, a Juan Hus en lo que se conocía como Bohemia en aquel tiempo, Martín Lutero en Alemania. Poco a poco se comenzaron a sembrar las semillas del siguiente periodo histórico. Tus obras postreras son mejores que las primeras. Al acercarse al final de la época, empezaron a escucharse por primera vez unas voces que se alzaban en protesta, rompiendo así el silencio de los siglos que había pasado por esas épocas. ¿Qué promesa hay para esas personas? Para esos que vivieron en tiempos de oscuridad, para esos que fueron presionados, para esos que fueron engañados por el enemigo para usar la religión para someter al mundo, los países, las naciones. Al que venciere, le dijo Jesús, y guardar en mis obras hasta el fin. No lo que la iglesia enseñaba en ese tiempo, sino mis obras, es decir, aquellos que se mantenían en el fundamento de la palabra de los apóstoles, en la enseñanza de las escrituras. Y guardar en mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire qué interesante la promesa. Ya vamos a meditar un poquito más adelante. Y las regirán con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Es interesante que Cristo a Tiatira y a las personas que vivieron en este periodo de la época oscura les ofrece las naciones no de la forma en que la iglesia las buscó en esa época de la historia. Y también es interesante que a esa gente que vivió en un tiempo de gran oscuridad espiritual y religiosa les da la promesa de una estrella para los que vivieron en esa edad oscura, en la época del oscurantismo. Es bien interesante cómo Dios se manifestó. Terminando, ¿cuál es el mensaje para hoy? ¿Qué podemos aprender de Tiatira? Bueno, en primer lugar, mis queridos hermanos, de esta iglesia y de los errores que por tantos siglos cometieron, podemos ver la necesidad de no quedarnos callados frente al error. A veces por no pelear, a veces por no discutir, dejamos que personas tomen nuestros púlpitos. Permitimos que nuestros hermanos escuchen mensajes ni mensajeros que no vienen de Dios. Personas que a veces se acercan a nuestra iglesia dizque con nueva luz, pero lo único que están haciendo es confundiendo la verdad con el error, apartándose de lo que nosotros creemos, poniendo fechas nuevas, diciendo que hay una mejor manera de hacer las cosas. Y no estoy hablando de aprovechar todos los recursos, no estoy hablando, mis queridos hermanos, que no debemos de ser dóciles para aprender nuevas cosas. Dejar de aprender, no, eso es parte importante, pero ciertamente tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Otra cosa en el mensaje para hoy de esta iglesia, que podemos aprender y aplicar para hoy, es el peligro de volvernos permisivos, que fue lo que pasó con esa iglesia. Permisivos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Esos pequeños permisitos que usted se da. Tengo días de no tomar esto, me lo voy a tomar. No, voy a comer esto, voy a ir a tal lugar. Si una no es ninguna. Esos pequeños permisitos tienen un gran impacto en su vida espiritual y muchos comenzaron volviéndose permisivos. Romanos capítulo 12 y versículo 2 resumen quizás la esencia de lo que esta iglesia olvidó y no practicó, pero que son lecciones de vida que usted y yo debemos de ponerlas en práctica y ponerles atención. Esto es lo que Dios espera para usted y en mí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El diablo quiere que usted se conforme, que se amolde al mundo. Dios quiere transformarlo. Hay algo curioso que quizás se lo quiero dejar para que usted lo estudie, para que lo profundice. Es curioso que la Biblia no habla de mejoramiento. La Biblia habla de nuevo nacimiento. La Biblia no habla de mejorar,
como ser humano. La Biblia habla de buscar tener el nuevo nacimiento y ser una nueva criatura. Dios habla de transformación. Satanás quiere que usted se amolde, que se conforme a lo que este mundo hace. Eso fue lo que la iglesia de Tiatira hizo. Tristemente se dejaron moldear por esa Jezabel. Eso fue lo que el periodo profético que representa esta iglesia logró. Tristemente se confundieron con el mundo, se mezclaron con ella, trató de conquistar el mundo no para Cristo, sino para las autoridades terrenales que regían la iglesia en ese momento. Así, mis queridos hermanos, en esta lucha, entréguese al Señor, deje que Él lo transforme, pídale que lo haga nacer de nuevo, deje que Él lo convierta en la nueva criatura y lo ayude a hacer lo que usted debe de ser, lo que Él quiere que usted sea. Dios les bendiga a todos, bendiciones, les invito a orar. Gracias, Padre de amor, por un estudio más. Señor, que tu palabra impacte para bien a quien mira y escucha y que podamos aprender las lecciones de esta iglesia de Tiatira, del periodo histórico profético al que representa y que al día de hoy, Señor, podamos entender la necesidad de seguirnos consagrando a ti, de no darnos permiso para hacer cosas que no son correctas, de aprender a vivir, Señor, siendo diferentes, de agradecer, Señor, por las verdades que tú nos has permitido conocer. Danos la fuerza y la sabiduría necesaria para saber, Dios del cielo, entender y discernir cuando un mensaje viene de ti. Ayúdanos, Dios del cielo, a profundizar en el conocimiento de tu palabra y no dejarnos llevar, Señor, por los vientos de doctrina que hoy existen. Bendice nuestra vida, ayúdanos a echar raíces en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Deja que te Gracias por haber estado atentos al mensaje de esta noche. Hemos disfrutado de él, al igual que del canto tema que noche a noche estamos escuchando. Queremos invitarle para mañana, no se lo pierda. Mañana, el último día del año, estaremos juntos otra vez en la iglesia al aire a la misma hora, como lo hemos estado presentando noche a noche. Que Dios les bendiga, que la pasen bien y nos vemos mañana.